Vale, perfecto, pues damos inicio. Damos inicio y lo primero, buenas tardes aquí en Madrid, buenas tardes en Europa y buenos días para los que se conectan desde América y desde el otro lado del Atlántico en general. Esta primera parte vamos a contar la estructura del máster a nivel tanto organizativo como a nivel de estudios. Vamos a intervenir tanto Carlos Gregorio Hernández Díaz Ambrona, el coordinador por parte de la Politécnica, y yo, Ángel Valares Ounda, coordinador por parte de la Complutense. Ya queda dicho que somos dos universidades las que estamos detrás del máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Importante mencionar que dentro de este nombre también está el apartado de la cooperación en un mundo en cambio, porque de alguna forma es una declaración de intenciones en cuanto al enfoque del máster. Lo fue desde el principio, revisando la documentación que hay desde las primeras ediciones del máster. Este máster fue pensado en buena medida para dar respuesta a la cooperación en un mundo en cambio, pero para dar respuesta desde dos puntos de vista importantes, que es, por un lado, la parte estratégica, la parte política, y por otro lado, la parte de la adaptación de las tecnologías al desarrollo. O sea que es importante mantener esto siempre en mente y es un poco el enfoque que hemos tenido y que se mantiene. De hecho, se ve mucho en el plantel docente que tenemos. Si podemos darle al siguiente, que... Gracias, Mónica. En esta parte de la estructura, la primera parte de la bienvenida al máster y la parte de la propia estructura a nivel organizativo. Vais a ver que la estructura organizativa refleja de alguna forma la complejidad que supone adaptar los contenidos tanto políticos como estratégicos. Vamos a darle a la siguiente diapositiva. Perfecto. No, no me está funcionando. Ahora sí, perfecto. Ahora me funciona. Vale. Y vamos a cerrar allí. Fenomenal. Vale. Entonces, lo primero, la parte más, si se quiere, organizativa, ¿no? Este es un máster interuniversitario. Participamos tanto la Complutense como la Universidad Politécnica de Madrid desde las primeras ediciones. Este está enmarcado en un ámbito de ciencias sociales y políticas actualmente. Sin embargo, es importante recordar que es un máster interdisciplinar. Se va a ver claramente cuando veamos todos los apartados y la parte de tanto de especialización como de las asignaturas troncales, y luego también la parte de las prácticas y, por supuesto, de las asignaturas optativas. Los centros responsables, lo vamos a ver luego con un poquito más de detalle, principalmente son la Universidad Politécnica de Madrid y la Complutense, y vais a ver que participamos en total 10 centros dentro de las dos universidades. Por parte de la Complutense están dos facultades, la Facultad de Ciencias Políticas y la Facultad de Económicas, y por parte de la Complutense hay un total de 8 escuelas, o sea, en total son 10 centros, lo que hace en total 22 departamentos. Esto nos da más de 40 profesores, si recuerdo bien, son 42 profesores. Tenemos más de 95 entidades colaboradoras. Esto importa porque estas entidades colaboradoras ha sido el resultado de un trabajo continuo a lo largo de todas las ediciones del máster. Esto no ha sido un trabajo gratuito, es el resultado de muchísimo esfuerzo por detrás. Luego, en cuanto a la parte de prácticas curriculares, este es un apartado especialmente delicado para nosotros en el sentido de que tiene mucha complejidad la gestión y, por otro lado, aporta mucho a los estudiantes. La parte de prácticas curriculares, eso se explica con mayor detalle cuando llega el momento, cuando se tiene que cursar las propias prácticas. Tenemos más de 380 egresados, participan actualmente en más de 30 países. Existen becas, por un lado, por parte de la Fundación Carolina. Estas becas se dan a alumnos que se inscriben a través de la Politécnica, y por otro lado hay becas específicas que se dan desde el lado de la Complutense, que esto también hay apartados específicos en los cuales la documentación y los requisitos en detalle pues se los puede consultar. Dentro de este apartado es importante destacar que tenemos bastante visibilidad a nivel nacional, tanto en medios de comunicación, y si vamos a la parte de lo que es los rankings, pues estamos ocupando los primeros lugares en cuanto a rankings relacionados con programas de especialización en el mundo del desarrollo. Ah.
Aquí se puede ver un mapa de la presencia de los distintos estudiantes. Este mapa se ha ido coloreando conforme han ido pasando las distintas ediciones. Están dando países europeos, por supuesto España y muchos países de Latinoamérica. De hecho, cuando nosotros solamente vamos a contemplar lo que son las inscripciones, o sea, lo que es la solicitud o la demanda del máster, estamos que pasamos de los 60 países. O sea, personas de más de 60 países solicitan anualmente la inscripción en el máster. No siempre este es un proceso en el cual las mejores candidaturas logran entrar en el máster, lo que nos da que las personas que han cursado hasta ahora pertenecen a más de 30 países. A fecha actual tenemos ya más de 400 matriculados. Esto lo que nos da es que a fecha actual estamos por encima de los 380 egresados de este máster. Este apartado anterior es interesante en el sentido de que una vez que las personas pasan por este máster se crea una red bastante fuerte. Una red bastante fuerte que de alguna forma enriquece a los nuevos, a los estudiantes de nuevo ingreso. En este apartado es donde vemos lo que os comentaba en cuanto a la organización propiamente, ¿verdad? Por un lado, las dos universidades, el total del profesorado, y luego en la tabla que tenéis a la derecha, para los que estáis conectados online, en la tabla que tenéis a la derecha, lo que se ve es los criterios que anualmente controlamos parte de los criterios que anualmente controlamos en relación con la calidad. Si nos fijamos, si empezamos por la derecha, tenemos una participación alta, es una participación que la intentamos año tras año intentar que aumentar, pero en general la calidad del máster, el agregado, es una calidad bastante aceptable, bastante buena. De hecho, se ve reflejado que en este máster participan profesores, docentes, investigadores que tenían ya trayectoria, incluso antes de la existencia del máster, tenían trayectoria en ámbitos relacionados con el desarrollo. Entonces, esto se repercute mucho en lo que es la propia impartición de la docencia. Luego, con la parte ya más de la estructura de la oferta académica, recordar que aquí tenemos 2 años, realmente tenemos 1 año y medio, si se quiere, un primer año en el cual se cubren 60 créditos STS. Para los que estéis en América Latina, estos créditos STS son los créditos de transferencia europeos, son créditos europeos de transferencia, si se quiere llamar de esa forma. Tenemos un primer módulo que normalmente le llamamos de asignaturas obligatorias. Sin embargo, tanto el primero como el segundo módulo vais a ver que son asignaturas obligatorias. En este primer módulo, estas asignaturas son comunes, son transversales. De alguna forma es donde se sientan las bases. De hecho, se puede ver a continuación. En este primer módulo es donde se sientan en buena medida las bases para la comprensión, para el entendimiento, para el análisis de lo que es el desarrollo. Se puede ver que hay un buen mix, una buena mezcla entre asignaturas que son más vinculadas a las ciencias sociales como más vinculadas también a la parte tecnológica. De hecho, en este primer módulo participamos tanto profesores de la Complutense como de la Universidad Politécnica de Madrid. Luego, pues, volviendo atrás, tenemos un segundo semestre, también dentro del primer año. En este segundo semestre es donde ya hacemos una división, ¿no? Los alumnos pueden elegir la especialidad de políticas o pueden elegir la especialidad de tecnológica. Aquí conviene hacer un pequeño matiz, que tanto alumnos de un perfil más bien tecnológico suele ser habitual que elijan la especialidad política o de políticas, como alumnos de un perfil más de ciencias sociales elijan la especialidad más tecnológica. Esto es gracias a que se ha hecho un esfuerzo muy grande de mantener un programa riguroso en todas las asignaturas, pero a la vez adaptando muchísimo para que el perfil pueda ser heterogéneo. Con lo cual, por supuesto, lo recordaba, veía en alguna presentación anterior, lo recordaba algún profesor de este máster, que por supuesto hay que estar muy motivado para el uno o para el otro. O sea, quiero decir, al ser riguroso el programa, pues si hay alguien de ciencias sociales que elige la parte técnica, pues tiene que estar motivado porque efectivamente se va a enfrentar o va a adquirir conocimientos y conceptos que son bastante nuevos, ¿no? Y lo mismo cuando uno elige la rama política siendo viniendo de una vertiente más tecnológica. Luego pasamos al tercer semestre,
En el tercer semestre lo que hacemos ya es enfocarnos en la parte práctica, en la parte más práctica del máster. El tercer semestre se divide, por supuesto, en lo que es un común en los másteres universitarios oficiales, que es el trabajo de fin de máster, que sería la mitad de esos 30 STS, de esos 30 créditos, y la otra mitad estaría formada por las prácticas. Las prácticas realmente están consideradas una asignatura más, al igual que el TFM, son dos asignaturas. En la parte de prácticas sí que hay la opción, cuando se reúnen los requisitos necesarios, de convalidarlo, cuando la experiencia profesional es próxima al mundo de este máster. Luego vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y a la siguiente, porque vamos a llegar a la parte de las optativas. Bueno, en este apartado, en el segundo módulo, estas son las asignaturas que tenemos, tanto de la parte tecnológica como de la parte optativa, de la parte política. En la parte política se profundiza mucho más en varios de los componentes que se habían cubierto en la parte transversal, en el módulo común, en el primer semestre. Tanto en la parte política como en la parte tecnológica también sucede lo mismo. Sin embargo, estas cuatro asignaturas que se ven allí se ven complementadas por una mayor especialidad que permiten las asignaturas optativas que se ven reflejadas aquí, que son en total 12 posibles asignaturas optativas, de las cuales el alumno o la alumna tiene que elegir 4 para complementar este marco de especialización, que puede ser en política o en el apartado tecnológico. Lo interesante de estas optativas es que no se solapan. Lo que quiere decir es que un alumno o una alumna puede elegir cualquiera de ellas sin el peligro de que se solapen. O sea, podrían elegir y de hecho, a tal punto esto es interesante que en algunos casos, a los alumnos que les pueda interesar que hayan ya cubierto sus 4 asignaturas, en algunos casos puede solicitar asistir de oyente en alguna asignatura que le interese especialmente y que quiera solamente participar como oyente. Y normalmente no suele haber inconvenientes. Los profesores solemos estar bastante abiertos a ese apartado. Hasta aquí la presentación de este apartado de ese apartado que es más a nivel de introducción y a nivel de estructura. Y a continuación cedo la palabra al codirector y también el micrófono a Carlos Gregorio. Bueno, gracias Ángel y buenas tardes, buenos días para los que nos vean desde el otro lado del Atlántico. Y bueno, yo voy a continuar y como decía, en ese tercer módulo, tercer semestre, que recordar que es en el segundo año, y la matrícula de las asignaturas de este segundo año se harán cuando corresponda al segundo año, es un aviso que llamamos para los nuevos estudiantes. Tenemos una primera parte que es lo que llamamos la formación profesional, que son las prácticas curriculares. Las prácticas curriculares engloban en realidad 2 asignaturas, la práctica propiamente dicha, que son 13 ECTS, y la presentación de las prácticas curriculares. Eso está de esa forma construido, como decía Ángel, por la posibilidad de que tienen los estudiantes de máster de solicitar la convalidación de prácticas por experiencia laboral previa. Y es un máximo de un 15% de los ECTS de un máster. Entonces, esos serían esos 13 ECTS y en cualquier caso todos tienen que hacer esa otra asignatura de 2 ECTS, que es la presentación. Es decir, nos tienen al final que contar cuáles son las experiencias, la innovación, el aporte que el estudiante realiza durante ese tiempo, esas prácticas, o mostrarnos a toda la comunidad qué es lo que ha hecho en ese trabajo que ha convalidado como sus prácticas. Y eso lo estamos configurando en ese formato de presentación de una forma visual a través de un vídeo. Lo tenéis en el canal de YouTube del máster, colgados todos los vídeos que vuestros compañeros nos han permitido que pongamos en abierto. Ahí están y bueno, yo creo que es un buen ejemplo en el que se materializa un poco todo el recorrido que ha hecho el estudiante y también la colaboración con las distintas organizaciones que, bueno, pues año tras año vienen trabajando junto con el máster. Esto también quiere decir que no siempre en todas las ediciones están, digamos, representadas todas las prácticas de todas las organizaciones, que también yo creo que hay que, bueno, pues decirlo, pero yo creo que es un buen ejemplo de qué es lo que se está haciendo. Mónica, si puedes.
Junto con la práctica curricular está el trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster puede estar vinculado a la práctica o no necesariamente estar vinculado a la práctica, pero representa esa carga de 15 CTS, es decir, equivalente aproximadamente a una dedicación de 3 meses, y lo que viene a completar el trabajo fin de máster es esa visión en conjunto y ese itinerario que el estudiante se ha ido marcando a lo largo del recorrido del máster, desde esas asignaturas obligatorias, esa especialización y esa, digamos, mayor, digamos, especialización que puede adquirir con la optatividad que tiene el máster, se pueden expresar en ese trabajo fin de máster. En este trabajo es un trabajo tutelado, es decir, por hasta 2 tutores pueden participar. Bueno, pues se establece que todo el profesorado del máster está participando en estos trabajos fin de máster, incluso de los departamentos que participan en el máster también. Aquí, bueno, pues hemos puesto algunas de las palabras más citadas en los títulos en los últimos años, pues el aspecto internacional, el problema por el cambio climático, el desarrollo, el trabajo, es decir, un poco la parte social, Iberoamérica, es decir, un poco un conjunto de todo. Decir también que en el repositorio de trabajos fin de máster de las universidades, pues podéis también encontrar aquellos trabajos que el estudiante ha publicado en abierto, y bueno, pues es también una forma de aproximarnos al máster. Una vez que se presenta el trabajo, bueno, pues se defiende ante un tribunal que siempre va a ser mixto, que va a tener el profesorado de ambas universidades. Bueno, pues siempre es un tribunal de 3 miembros, entonces, bueno, pues varía la parte tecnológica o más política, y también es en una sesión abierta. Aquí, bueno, pues cuando estéis en el primer año, como vais a coincidir con los del segundo año del máster, pues en el calendario aparecerán las sesiones de defensa, porque ya es también un momento de aprendizaje de qué es lo que se está haciendo, de bueno, pues cómo se hace, de entablar contacto con otras promociones del máster en una sesión abierta que puede ser presencial, pero bueno, pues también por las características que tiene este máster, pues se puede solicitar que sea una defensa telemática. Hay que tener y decir en este momento que este último o este segundo curso, este último semestre de práctica y trabajo fin de máster, pues el estudiante lo puede hacer ya fuera, digamos, del entorno de la ciudad universitaria o del campus universitario, porque, bueno, pues está trabajando, colaborando con una organización, está desarrollando su trabajo tutelado, pero no necesariamente tiene que estar físicamente en el campus, y entonces, bueno, pues desde el primer momento hemos establecido esa forma de que, bueno, pues se permite esa defensa telemática del máster, del trabajo fin de máster. Bueno, una vez ya que se finaliza el máster, decir que tenemos desde hace relativamente un par de años una red que llamamos Alumni de todos los egresados del máster. Tenemos un grupo en LinkedIn del máster que os invitaría a que lo veáis y a que os apuntéis si estáis interesados. Y bueno, pues hace unos años hicimos una encuesta de inserción laboral en el que teníamos 21 preguntas, tuvimos una tasa de participación, bueno, de un 32%, eso se hizo pues con todos los egresados que teníamos en ese momento, habían concluido el máster. Bueno, las respuestas más significativas pues, fueron que el 92% en ese momento de realizar la encuesta ya estaba trabajando, que el 89% de los empleos están vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible, que es un tema, bueno, pues importante para el tema del desarrollo y transversal en este máster, que un 18% estaban contratados tras las prácticas que realizaron en esa organización, nos parece también relevante ese impacto que tiene,
y que, bueno, pues decían los encuestados que el 75% de los empleos tiene alguna relación con el máster que han cursado. Y dentro de lo que decíamos antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo que nos decían que más estaban implementando es el relacionado con las alianzas, la colaboración, la transversalidad, poco, que es una de las características propias del máster. No sé qué. Si es que lo tenía. Bueno, hasta ahora hemos dado un repaso de toda la parte, digamos, de la enseñanza arreglada del máster. Pero queremos desarrollar también, bueno, pues otras habilidades, otras capacidades, estar un poco, pues, al día de los temas, bueno, pues transversales del máster, de ese, bueno, pues el mundo en cambio que decíamos, y tenemos una serie de actividades que se van desplegando a lo largo de los distintos semestres. De hecho, en nuestra organización horaria, normalmente las clases durante el periodo académico pues son de lunes a jueves por la mañana, y de tal forma que tenemos tardes y los viernes libres para hacer una serie de actividades extraacadémicas también vinculadas con el máster. Una de las primeras actividades que hacemos es lo que hemos llamado el club de debate, que se desarrolla durante el primer semestre. Dentro de nuestra estructura es que a lo largo de los distintos semestres el estudiante vaya desarrollando distintos trabajos, bien individuales o bien grupales. Entonces, este es un primer trabajo que lo hemos estructurado en lo que hemos llamado un club de debate, es decir, sobre temas de actualidad que los distintos del profesorado de las 6 asignaturas que configuran ese primer módulo nos presentan, sobre todo pues con lecturas, trabajos científicos. Se les distribuye a los estudiantes que tendrán que desarrollar esa temática y después exponerlo en clase en un formato de debate entre todos los estudiantes y el profesorado que participa en el máster. Yo creo que es una actividad bueno, pues con mucho aprendizaje. Después tenemos ya distintas actividades también, lo que llamamos los diálogos improbables con el ITD UPM, de hecho donde estamos ahora mismo físicamente, que es el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un centro propio de la Universidad Politécnica de Madrid que colabora y apoya muy estrechamente este máster, y compartimos lo que llamamos unos diálogos improbables que normalmente pues a media tarde, bueno, a media tarde se organizan sobre temas de actualidad, permiten, bueno, pues cuando traemos a invitados, invitadas de fuera que presenten esos temas, y bueno, pues es otro entorno también de diálogo sobre cuestiones de actualidad. Y bueno, pues siempre dentro de la estructura académica, bueno, pues no podemos abordar toda la problemática del desarrollo, todas las cuestiones que nos presentan, y aparecen, por ejemplo, el Seminario de Acción Humanitaria. Pues es un seminario que se está impartiendo porque, bueno, pues algunas veces nos había pedido el estudiantado que, bueno, pues que estos temas no estaban lo suficientemente desarrollados en la parte académica del máster, y bueno, pues hoy organizamos con el Instituto del IECHAM esa formación específica que sería durante varios viernes a lo largo del curso, y luego, bueno, pues hemos participado los estudiantes en distintas iniciativas, como fue, bueno, pues hubo una selección de una serie de estudiantes del máster para asistir y participar en la COP27. Hemos también una visita al Palacio de la Moncloa, hemos tenido también conversaciones, bueno, pues con gente relevante del sector, que vamos actualizando en el blog del máster, veréis las presentaciones, y bueno, digamos a que todo esto pues al final tiene su recompensa. Sobre todo nos satisface mucho que estudiantes, alumnas, incluso el profesorado de este máster pues se ha reconocido. Y por ejemplo, pues ahí destacamos que, por ejemplo, en las últimas convocatorias de los premios de cooperación internacional
que tiene la Universidad Politécnica de Madrid, pues de 6 premios, 4 fueron a trabajos fin de máster de este máster precisamente. Bueno, ahí está el reconocimiento a profesores del máster, también organizaciones bueno, que lanzan distintas convocatorias para solucionar problemas de desarrollo, pues también en el que participan estudiantes con propuestas muy originales, pues también han sido premiados en esa bueno, pues, premio de innovación en el Sahel para desarrollar, bueno, pues, distintas acciones de desarrollo en países de ese ámbito geográfico, o como fue también la selección de varias propuestas que se pusieron de manifiesto, bueno, pues para temas también de gestión de aguas y de sequías en el Sahel, en la COP27. Es decir, bueno, pues en la página web podéis encontrar más detalles. Y bueno, podríamos continuar. De aquí voy a destacar ya casi, por no extenderme mucho más, decir que en función de las actividades que durante el curso van apareciendo, pues durante los últimos, yo creo que son 2 años, hemos participado como viaje de prácticas del máster en los Diálogos de Soria. Los Diálogos de Soria es una actividad que organiza este centro, el ITD UPM, en Soria durante un par de días, en los que se debaten temas de actualidad, pues como pues el contrato social, la emergencia climática, distintos aspectos, y entonces nos parecía muy oportuno llevar a todos los estudiantes a participar también activamente en estos diálogos. Bueno, también este año se participó muy activamente en la Conferencia Nacional de Medio Ambiente en CONAMA, donde se presentaron muchos trabajos que habían estado desarrollando estudiantes con el profesorado del máster, o últimamente, hace unos días, pues el máster ha entrado en la red de másteres para el desarrollo, una red internacional que, bueno, pues nos sitúa, como decíamos antes, entre los másteres más reconocidos en ese ámbito. Y bueno, yo creo que aquí es el momento para daros la palabra y que nos preguntéis inquietudes o cualquier tema relacionado con, bueno, pues en el proceso que ahora tenemos abierto de prescripción y matrícula en este máster. Entonces, los que estáis por Zoom, si levantáis la mano, y bueno, si no, empezamos por aquí en la sala. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues no. Creo que has hablado con ella. Y bueno, ya sé de qué va el máster y tengo muchas referencias, o sea que en realidad ahora mismo nos preocupa más el proceso de admisión y bueno, es que ya está en contacto contigo, entonces en realidad tampoco tengo mucho más que preguntar. Si, bueno, esto de los 2 plazos, por la Politécnica. Bueno, ella está estudiando en Holanda, ¿sabes? 21, creo que me dijo el 13, vale, el 21. Ahora lo compruebo, pero bueno, hay una obligación de estar admitidos y estamos evaluando las solicitudes que tenemos. Tenéis muchas. Gracias. Yo sí destacaría, para nosotros, yo creo que hay 2 cosas fundamentales en la prescripción, que es la carta de motivación que presenta el alumno o la alumna, y bueno, también alguna carta de recomendación de que haya estado, digamos, bueno, pues de recomendación, bueno, pues puede ser de cualquier cosa, que esté, digamos, relacionado, esté vinculado, es decir, bueno, pues con esa motivación. Es decir, que digamos, entendemos que la motivación tiene que ser acorde con el currículum que está mostrando el estudiante. Yo creo que eso sería. Luego, bueno, pues está el currículum académico, etcétera, pero una buena carta de motivación, yo creo que es lo que más valoramos. No sé, Ángel. ¿Es imprescindible empezar el máster con todo el grado acabado? A ver, vale, me preguntan, no, no, se puede empezar sin haber terminado el trabajo fin de grado.
Puedes ¿Vale? Sí, porque eso es una norma que está, digamos, por encima. Es la última modificación que ha habido de las enseñanzas universitarias. Está permitido y, si no que me corrija, porque la Complutense tenía unos requerimientos un poco diferentes, pero se puede comenzar aún sin haber terminado el trabajo fin de grado. Sí. Pero lo único que habría que hacer es estar pendiente, porque hay unos plazos en los cuales el alumno se compromete a terminarlo dentro de un plazo determinado, y además, si llegado el plazo no lo logra aún terminar completamente y tener la titulación de la carrera que le da acceso al máster, lo que se tiene que hacer es pedir una excepción. Pero sí, o sea, se abre, pero lo mejor es que se vaya al apartado de matriculación de ambas universidades, porque hay normativa específica sobre eso. Entonces, asegurarse que se sigue esa normativa y ver si entra dentro de esas excepciones, porque concretamente en la Complutense se piensa para alumnos que vienen de la propia Complutense, o sea, de la propia universidad. Lo mejor es ir al apartado de inscripciones y allí asegurarse si se cumple con los requisitos. Claro, su caso va a ser una universidad europea que ya no está en España, está en Holanda, y el trabajo general lo tiene que hacer allí. Entonces, pues lo que parece que lo puede hacer online, o sea que igual no lo acaba, lo acabaría en Navidades o algo así, calculo. Eso podría, aún así, Eso parece que es un caso específico. Igual lo que conviene es plantearlo por escrito para nosotros hacer las averiguaciones. Vale, personificar mucho, o sea, que ella la descripción y luego ya para decirle que no, Sí, siempre claro, ¿no? claro, yo creo que, es decir, como el proceso de prescripción es un proceso iterativo, es decir, que hay varias rondas, ¿no? Y no es una, digamos, no excluye la otra, es decir, no nos quedamos sin plazas en la segunda ronda. Yo lo que, en casos que alguien tenga una duda si va a estar o no admitido, es que se prescriba lo antes posible, porque si le falta algo y demás, bueno, pues tiene la capacidad de solucionarlo después. Entonces yo eso llamaría esa atención, que eso está vinculado con la otra pregunta de las distintas rondas. En el caso de la Universidad Politécnica de Madrid, en cada ronda de prescripción, lo que una vez admitido te van a decir que hagas una reserva de matrícula, que es un pago previo. Si ese pago previo no lo hace, automáticamente te excluyen, pero te puedes volver a presentar en el siguiente proceso en la siguiente ronda. Por eso, bueno, pues hay gente que no tiene el pago porque está esperando si le dan una beca, ¿no? Porque ese es un pago a costa de, bueno, después de descuento de los créditos que más te has matriculado, pero que si no te matriculas después, esa reserva, ese dinero lo pierdes. Para los estudiantes que vienen de grados o de títulos de la Universidad Politécnica de Madrid, me parece que como ya están dentro de la universidad, no les están, bueno, no tienen que hacer esa reserva digamos, de plaza. Pero, pues, espera. Sí, claro, los periodos de inscripción en la Politécnica es el primer plazo del 20 de enero al 13 de marzo, pero la publicación de lista de admitidos es el 21, como que es cuando comunicamos si están admitidos o no. Hay eso, 3 rondas hasta el 13 de marzo, luego del 14 de marzo al 13 de mayo y se publican los admitidos el 23 de mayo, y el tercer plazo del 14 de mayo al 9 de julio y se publican el 18 de julio. Y en caso de que no la interese la primera ronda, ¿aconsejáis volver a presentarlo por si acaso? Se puede volver a presentar. Sí. Sí, porque, a ver, puede ser, es decir, a ver, nosotros tenemos que hacer al final he reducido mucho el proceso de admisión en la importancia que le damos a la carta de motivación, pero como hay otros requisitos, pues a veces pues, me ha faltado subir algún papel o no he puesto o he enviado un currículum muy simple que realmente no reflejaba, pues eso se puede subsanar, digamos, en los siguientes plazos. Es decir, no es, digamos, excluyente, te puedes estar. Es decir, lo ideal es que, bueno, cuando antes se haga, bueno, pues mejor, pero normalmente, como decía, hay mucha demanda,
pero luego después hasta que la gente no se matricula no sabemos realmente la demanda real que hay. Que hay mucha gente interesada que quiere este máster, pero está pendiente de realmente, pues si tiene una beca, que tiene algún tipo de ayuda, porque bueno, pues sobre todo los que vienen de fuera de la Unión Europea, pues las tasas son más altas, los que vienen fuera de Madrid, pues bueno, pues la vida en Madrid, entonces son muchas cosas que se tienen que organizar a lo largo de todo este periodo. ¿Qué esperáis de ellos? Bueno, pues los criterios de selección está el expediente académico, el currículum. Entendemos que, bueno, pues, decir, que es un egresado, es decir, que no es alguien profesional, pero sí en ese currículum que puede ser, pues puede venir por el función, por ejemplo, del tipo de trabajo fin de grado que ha hecho, es decir, que esté vinculado con temas ya específicos del máster, inquietud por el tema del desarrollo, de las políticas, del tema, bueno, pues de los problemas tecnológicos, el cambio climático, la aplicación de nuevas tecnologías, tiene un poco ese panel de cosas. Hay también, que eso lo preguntan mucho, es decir, en el máster no se exige una segunda lengua, no se exige ningún nivel, pero sí de cara a ese baremo de selección, pues sí, es un pequeño porcentaje, no sé si es el 5% o algo así, pero bueno, pues sí, yo, pues, no sé, será inglés, no sea holandés, pero bueno, pues al final ya vas, digamos, rellenando esos puntos, como decía, bueno, pues también tener, bueno, pues una carta de recomendación, que son, nos diga, bueno, pues mira, es que hemos estado trabajando, o bueno, pues un estudiante muchas veces ha trabajado en ONGs, temas de voluntariado, demás, entonces eso es pues muy expresivo de esa inquietud que esos alumnos tienen. Entonces, bueno, pues que te firme alguien de Cruz Roja, porque yo está trabajando con Cruz Roja, etcétera, pues para nosotros es relevante dentro de esas cosas. Sí, los que estáis, sí. David Samaniego. Bueno, ahora, bueno, David, ¿puedes hablar? Sí, hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, Perdóname. se te oye, sí. Sí, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Soy David Samaniego de Quito, Ecuador. Tenía unas felicitaciones igual, nuevamente, felicitaciones más bien por todo el trabajo y todo el máster. Es un sueño, la verdad, de máster y es un gran aporte a toda la gente que trabajamos en este campo y eso se agradece muchísimo, infinitamente. Por un lado. Por otro lado, lo que quería solamente era consultarles. Por favor, tenía unas pequeñas consultas técnicas que capaz pueden sonar medias bobas, pero quería hacerlas porque estoy ahí en ello. La una tiene que ver con el hecho de la postulación. Yo estoy intentando postular a través también de las becas de Fundación Carolina, pero justamente la fundación te dice que la carta de recomendación por parte de un organismo que trabaja en derechos humanos tienes que hacerla con el perfil que ellos te dan de carta posterior a ser preseleccionado. En ese caso, para en cambio poder postular, también tanto en la inscripción acá a la universidad, vi que también se solicitaba esta carta. ¿Se necesita ya tener esta carta o se puede esperar a ser preseleccionado para poder enviarles también a ustedes esta carta? Esa es la una. No sé si les puedo hacer la otra de una vez o... Bueno, le puedo contestar rápido. Es decir, el mecanismo de selección de la Fundación de Carolina es independiente del proceso de prescripción y de selección en el máster. Son dos cosas distintas. Como bien dices, además, este año la Fundación Carolina ha incorporado a este máster dentro bueno, pues de un grupo que quieren desarrollar de líderes sociales, comunitarios para temas de desarrollo, y es en lo que están pidiendo la carta que está describiendo. Y bueno, pues eso, digamos, es lo que le pide la Fundación Carolina.
y el proceso de prescripción, en este caso, digamos, lo puede iniciar en cualquier momento en el máster y, bueno, pues puede, si quiere, aportar ya para nosotros esa carta, si ya la tiene, o otro tipo de carta de presentación que no tiene por qué ser la misma que le está pidiendo la Fundación Carolina si no la tiene. Yo ahí siempre, sobre todo, ya que habla desde Quito, desde Ecuador, todos los que tienen que venir desde el extranjero, les pedimos que cuanto antes hagan la preinscripción en el máster mejor, porque así ya pueden empezar a solicitar la visa de estudiante para ingresar en España. Entonces, ahí sí que, bueno, pues yo les pediría que no demoren mucho la preinscripción para ir con tiempos suficientes para que tengan todos los permisos una vez que, bueno, pues que se hayan admitido al máster, puedan solicitar esa visa. Y bueno, si me dice la otra pregunta que tenía, no sé si Ángel quieres... Sí, disculpa, sí, muchas gracias, me queda claro. Y de ahí la otra pregunta que tenía era en relación a justamente a la postulación. Si quisiera como adjuntar un video o un link a la postulación, ¿se puede esto adjuntar en la carta de motivación o eso es como no permitido? Sí, en este caso dependería de lo que la aplicación permita. O sea, en principio no se ve ningún inconveniente. Nosotros no lo veríamos. Depende, por un lado, la parte de la Fundación Carolina, que son ellos quienes gestionan, y luego dependería también si eso se quiere adjuntar en la propia aplicación de la universidad para la prescripción, si la aplicación lo permite, que eso lo desconozco yo. Perdón, yo creo que lo más fácil es o sea, copiar. ¿Me escuchas? Sí, 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 igual solo ¿Sí? me refería como a la aplicación de No, pero gráfica de digo, ustedes. si en la carta de motivación igual incluyes el link copiado que nosotros podamos como cliquear, ahí lo puedes poner. En la carta de motivación, el link al vídeo, en lugar de Ah, archivo. ya, Porque la perfecto, aplicación como tal no tiene un upload de vídeo, vamos. perfecto. Muchas gracias, le agradezco mucho. A ti, David, muchas gracias. Hay una pregunta de Camila que dice, buenas tardes, gracias por toda la información. Quisiera preguntar si tienen convenio o trabajan con otras entidades en el máster. También, ¿cuál es el costo para el extranjero? Todo el tema de costos están en las propias páginas de inscripciones y matrículas. Entonces, ese dato es conveniente consultarlo directamente en las propias páginas por si han sido actualizados. Normalmente desde la coordinación, la parte de inscripciones, o sea, el proceso previo a lo que es la participación en el máster, eso se lo gestiona a través de las propias páginas de inscripciones. Luego, respecto al tema de de otras, quisiera preguntar si tiene ya los convenios con otras entidades, si nos puedes aclarar a qué te refieres con esos convenios, porque eso entraría quizás, si te refieres a convenios, por ejemplo, de cara a hacer las prácticas, efectivamente tenemos convenios para la realización de prácticas. Sí, efectivamente. De hecho, en la presentación comentábamos que tenemos, si recuerdo bien, más de 90 entidades con las cuales tenemos convenios. Normalmente, incluso las prácticas suelen estar por encima o sea, la oferta de prácticas suele estar por encima de la demanda. Normalmente el alumno, la alumna tiene acceso a una variedad de prácticas superior al número de alumnos. Hay un número de prácticas superior al número de alumnos. También es verdad que si hubiese inconformidad con la práctica ofertada, los alumnos también tienen la posibilidad de buscar su propia práctica. ¿Vale? En cualquier caso, siempre tendrían que estar matriculados en la asignatura. No sé si quieres complementar algo, Carlos. No, bueno, lo único en este caso es que habría que formalizar el convenio, es decir, todas las prácticas tienen convenio y todo lo que hemos referido es con convenio en una universidad. Y si hay alguna organización con el estudiante puede estar interesado en colaborar, pues es cuestión de establecer ese convenio que vincule desde el punto de vista académico a la universidad
con esa organización. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún problema? Una consulta hay una consulta que se suele hacer habitualmente, que es el tema del perfil de procedencia. En el tema del perfil de procedencia es cuál ha sido la carrera que ha cursado, ¿no? Entonces, habitualmente lo consultan tanto de un lado como de otro, de los perfiles que vienen más cercanos a lo que son las ciencias sociales, como de los perfiles que quizás están más cercanos a la parte tecnológica. Lo que comentamos al inicio es que está adaptado para que todos los perfiles sean posibles. Y de hecho, lo que Carlos enfatizaba bastante es que nos preocupa más la motivación, por eso, aparte del expediente académico, que es sumamente importante, por supuesto, la motivación y cómo nos la transmitáis importa mucho a la hora también de la decisión. O sea, que el expediente académico importa, hay un baremo que es bastante extenso, o sea, es bastante objetiva la evaluación, pero dentro de ese baremo está especialmente, nos enfocamos especialmente a la parte de la motivación. Y luego, en cuanto al idioma, sobre todo para los alumnos de procedencia de países en los cuales no se habla castellano, se habla español, comentar que el B2 es el requisito. Hay, de hecho, en la documentación de la inscripción hay distintas formas de documentar que se tiene ese nivel, y en el caso de duda, lo que sí podemos en un momento dado hacer incluso es una entrevista en caso de que no haya, de que tengamos duda o que no esté suficientemente documentado ese nivel B2 de castellano. Tenéis la oportunidad, los que estáis en casa, si queréis abrir micrófono directamente o levantar la mano. Hay otra cuestión que dice Ashley sobre la nota media equivalente que pide la Fundación Carolina. Como decía antes, nosotros no gestionamos nada de la Fundación Carolina. Ahí lo único que decir que las becas de la Fundación Carolina son muy competitivas. Es decir, en el último año se presentaron más de 700 solicitudes para 2 becas. Entonces, cuanto mejor expediente académico se tenga, más posibilidades te puede dar. Es decir, no es el único criterio que sigue la Fundación Carolina, pero sí sería esa recomendación, nada más. No, eso yo lo que he comentado. No, bueno, que para un perfil que no sea de ingeniería, en principio el ámbito es muy interdisciplinar, entonces cualquiera que viene en el ámbito de ciencias sociales, economía, empresariales, política, sociología, derecho, etc. Bueno, pues en principio trabajo social, comunicación. Yo creo, yo creo que hay una amplitud grande. En principio, normalmente no se están aplicando ningún requisito de formación previa, salvo que decía del idioma castellano para aquellos que no vienen no son castellano parlantes. Entonces, bueno, eso sería lo único. Yo os voy a preguntar una cosa que igual habéis comentado antes, pero no comentar. En relación a la metodología que tenéis, sobre todo en la de con las clases, ¿cómo planteáis la enseñanza? Si es de charla y tal, o hacéis más prácticas, menos prácticas. Bueno, eso ahí, claro, está el tema de la libertad de cátedra. Normalmente los profesores son los que deciden en cada asignatura, pero es bastante habitual, sobre todo a nivel de máster, que haya una buena combinación de un componente teórico, un componente práctico, un componente muy participativo. Normalmente, de hecho, incluso parte del propio programa, lo que comentaba Carlos, hay un apartado específico en el cual se da ese espacio para hacer un trabajo más aplicado, más práctico. Pero en las propias asignaturas también hay un apartado bastante práctico. O sea que depende mucho del propio docente, de cómo distribuir la asignatura, depende de la propia asignatura. Hay asignaturas que permiten, por ejemplo, un trabajo más a nivel empírico, si se quiere, más de análisis, trabajando con datos, si es el caso. Pero normalmente sí que hay un buen balance, sobre todo a nivel, en este tipo de máster se tiene la ventaja de que hay la participación de alumnos muy motivados, entonces el propio alumnado promueve también bastante esa participación, o sea que ese es un espacio bastante abierto en ese sentido. Es una buena pregunta, gracias. Sí,
Nos decía o preguntaba María Angélica si los documentos tienen que estar apostillados en el momento de la prescripción. En el momento de la prescripción no necesariamente tienen que estar apostillados. Eso ya se lo pedirá más adelante las universidades cuando ya tenga que hacer la matriculación o cuando se matricule. Vuelvo y reitero que todas estas cuanto antes hagan la prescripción mejor, porque bueno, pues si hay algún documento que no está conforme a la solicitud, pues hay tiempo suficiente para subsanar, digamos, ese fallo o esa necesidad documental. Y reitero una vez más que vengan de fuera, pues cuando antes se prescriban e inicie todo el trámite para, bueno, pues en la prescripción en cada ronda ya se salen las listas de admitidos y entonces desde ese momento ya, bueno, pues se pueden programar para solicitar la visa y, bueno, pues para venir para Madrid para cursar el máster. Sí, bueno. Yo quería preguntar porque antes han dicho que si no, o sea, no ser seleccionado en la primera ronda de admisiones no excluye de ser seleccionado más adelante. Yo quería preguntar si no eres seleccionado, tu proceso de inscripción que ya has hecho, tus documentos que has entregado, etcétera, ¿pasarían automáticamente a la segunda selección o tendrías que volver a hacer una nueva admisión, volver a entregar los documentos, aunque fuesen, no sé, los mismos, pero es como que se descarta o tienes que volver, o sea, se descarta y tienes que volver a hacerlo o automáticamente entras en la segunda ronda? Creo que el sistema cambió el año pasado, entonces o sea, se da denegado, uno, o porque no pagues la tasa de reserva, o dos, porque la comisión del máster no haya considerado favorable tu solicitud, ¿no? No sé si al alumno, o sea, si al interesado le llega la razón, porque eso lo hacen desde el rectorado, la razón por la cual estáis denegados, pero me creo que en ambos casos tienes que volver a iniciar el proceso de subir los documentos, porque en ambos quedas como denegada. Antes es que dejaban como dejar en más pendiente, pero ahora al acortar las rondas de inscripción, o sea, deniegan y tienes que volver a subir. Pero de todas formas, o sea, en ambos casos recibís la respuesta de rectorado. Vale, o sea, entonces es o aceptado o denegado. Eso es. Si es denegado y quieres volver a intentarlo, pues puedes. Eso es. Eso es. Bueno, te aceptan, si te aceptan, te piden que hagas la reserva de plaza. Ajá. Claro, sí. Vale, Sí, claro, son- claro. Sí, pero en cuanto al aceptado, Pero denegado, bueno, o sea, eso ya al final depende de si tú tienes que haces volver. el ingreso o no. Tienes que volver a subir hasta donde sabemos. Bueno, en parte no está mal porque si lo que comentabais antes, si piensas que hacer un currículum que no estaba bien encajado, Claro. pues mira, tienes la oportunidad de Sí, subirlo de nuevo, más allá de lo que sea un papel académico. Sí, no está mal. pues efectivamente mejorar las Claro, sí. Vale, hay otra pregunta de Jimena en torno al perfil de procedencia. Soy profesora de historia y por ende trabajo constantemente en derechos humanos y es mi mayor experiencia. Lo demás es un curso que hice en derechos humanos. Habría que adjuntar el diploma a este curso. ¿Me sirve una carta de mis jefes directos que avalen esto? Bueno, yo creo que es un buen ejemplo de los dos tipos de ingreso que normalmente tenemos en este máster, que son estudiantes que terminan el grado y quieren continuar con una maestría, entonces más o menos va dirigida. En ese caso, bueno, pues lo que quieren es, digamos, especializarse y enfocar su grado pues en temas de desarrollo y demás, y por eso vienen, digamos, con esa inquietud a cursar este máster. Y el segundo tipo, digamos, de interés del perfil de ingreso es pues gente, como decíamos, que ya está trabajando en temas vinculados con el desarrollo, con la cooperación internacional, etcétera, que independientemente a lo mejor de sus titulaciones que tengan, pues han estado ya en su vida laboral pues desarrollando esa otra actividad. Entonces ahí es donde, bueno, pues les pediríamos que en ese currículum que se pide, aparte de las calificaciones, de la titulación de ingreso,
pues es donde debe figurar, bueno, pues ese interés, esa inquietud, ese trabajo, el haber, bueno, pues trabajado, cursado en esos temas y, bueno, pues eso que se vea reflejado, como decíamos, en la motivación y en las cartas de, también de recomendación. Entonces, en ese caso, sí, bueno, pues sería correcto, le pediría que, bueno, pues que sus jefes pues avalasen esa candidatura en esa línea. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que esté ya...? Bueno, aquí hay varias preguntas también de Jimena. El valor de la tasa de reserva me parece, bueno, eso, como decía antes Ángel, es lo que figura en la página web de las universidades. Me parece que en la Politécnica era del orden de como 200 euros o algo así, pero habría que confirmarlo exactamente, que eso se lo dirían en, bueno, realmente hace el proceso de preinscripción, si se le acepta, le llegará la carta diciendo que tiene que hacer la reserva y ahí le vendrá el pago que tiene que hacer. El proceso para la matrícula, pues ahí va a depender si la prescripción la hace a través de la Universidad Complutense o la Universidad Politécnica de Madrid, pues hay unas fechas determinadas en las que se tiene que formalizar la matrícula, que normalmente suelen ser en torno al mes de junio, julio, suelen ser esas fechas. Que coincida o no, volvemos otra vez a la pregunta de la Fundación Carolina o de otras becas, bueno, pues tendrán que bueno, pues formalizar la matrícula en el momento que las universidades indican, con independencia de si se han resuelto o no las becas a las que han optado. Entonces, eso ya es una cuestión que ustedes tendrán que valorar si bueno, pues continúan con el proceso de matriculación o no a las esperas de esas becas. Una vez más, reitero que todos estos procesos, cuanto antes normalmente se haga la prescripción y la admisión a un máster, pues normalmente más fácil es el solicitar esas becas y antes, bueno, pues se suelen resolver. Gracias, Jimena. ¿Alguna cuestión más? No sé. Bueno, pues yo creo que si no hay más cuestiones, en la página web también hay un apartado de preguntas frecuentes, en las que solemos ir colgando los que nos suelen demandar con más asiduidad. Está toda la información en la página web, nuestros correos electrónicos y bueno, pues por nuestra parte, bienvenidos, les esperamos, bueno, pues ver por aquí y bueno, voy a dar la palabra a Ángel. Si quiere decir algo. Simplemente agradecer la presencia, reiterar lo que acaba de comentar Carlos, que tenéis los canales abiertos, tenemos información de las preguntas que se hacen de forma más frecuente en la página web, efectivamente en la parte de preguntas y respuestas. Tenéis el propio díptico de la titulación, con los apartados, con los aspectos más relacionados con la operativa de matrícula e inscripciones. Lo mejor es consultar los apartados de las propias universidades, porque eso es, este proceso previo es un proceso que lo gestionan directamente los órganos competentes en tema de inscripción y matrícula. A nosotros luego, una vez que pasa ese proceso, es cuando nos llega a coordinación para realizar todo el baremado y toda la evaluación de las participaciones. Así que animaros a todos, mostráis mucha vocación, yo creo que solamente al asistir a un máster como estos, a esta etapa de información, y daros las gracias. No sé si con eso lo finalizamos. Pues esto colgaremos, si queréis repasar esto, normalmente lo colgamos en la página web o en el canal de YouTube. Y de hecho, en el canal de YouTube vais a ver información sobre ediciones